Bueno, crucemos los dedos y vamos. Bueno, bienvenidos a todos a La Bodega Podcast, otro episodio más de nuestras entrevistas de gente de izquierda que valga la pena, o bueno, casi toda de izquierda o que se pueda medio considerar de izquierda. Hoy estamos aquí con Estefanía Ciro, de quien he escuchado mucho y también te he leído en Twitter. Pues confieso que yo no tengo muy del todo claro todo lo que tú has hecho en Ujú. los estudios del narcotráfico, de la hoja de coca, y no solamente como desde el estudio duro, sino también del estudio con las comunidades y todo eso. Entonces me parece supremamente interesante. Bienvenida a la bodega. Gracias Mario. Aquí a volverme bodeguera. No, sí, pues para eso es que estamos acá, para hacer una comunidad, porque es que somos muchos y Ujú. hay veces simplemente por tener opinión nos dicen bodegueros. Me imagino que a ti alguien tuvo que haberte en algún momento dicho bodeguera o guerrillera o mamerta o algo así. Yo creo que el problema es que tengo cuero grueso, porque como soy del Caquetá, todo el mundo cree que uno es guerrillero. Entonces, a mí me han dicho de todo. A Ok, todos les parece que uno o es guerrillero o es. Creo que si me dijera bodeguero me sentiría menos. te han dicho, te han dicho peor. Ok, ¿en serio la gente del Caquetá carga ese estereotipo? Carga ese estereotipo y lo reproduce mucho la gente en Bogotá de todas las facciones. Bueno, el Caquetá ha sido históricamente un lugar emblemático en el conflicto armado, ¿no? Ajá. La presencia guerrillera, los grupos guerrilleros, pues han sido constitutivos en la historia, así como lo han sido también los grupos paramilitares, así como lo es el ejército, Ujú. ¿no? Porque también es una de las Sí, como regiones más todo. militarizadas. Entonces, Sí, bueno, yo sé que yo siempre supe que era zona roja, que era zona de conflicto, pero nunca cargué un estereotipo más allá del humor que uno tiene por los costeños o por los pastusos. mm, Nunca le di una carga de actor armado a nadie sí, mira de que otra región. entrevistando, cuando estaba haciendo mi investigación de doctorado, entrevistando a los campesinos, ellos hablaban que cuando se movían por Colombia, ellos guardaban la cédula y les daba Ok, mucho miedo mostrar que fueran del Caquetá porque eso de inmediato los ponía bajo sospecha, bajo sospecha. Sí, qué fuerte. sí, Qué sí. fuerte. Me recuerda como una historia de una familia Arias por allá en el Cauca, de los Arias, algo así, y que llevar el apellido Arias era pues una sentencia de muerte porque había una familia que había sido muy de la guerrilla, creo. Ah, mira. Y pues que hubo un genocidio chiquito de familias Arias eh, en esa región. Qué montón de historias macabras, pero bueno, eh, ¿sabes qué me alegra mucho? Pues, no había tenido a alguien del Guaviare en este podcast, que yo creo que también hay una como una sobrerepresentación de Del rolos Caquetá, gomelos, del Caquetá. del Caquetá, perdón. Em, Chévere, me encanta tenerte acá y, pues, seguramente eres alguien que ha visto Colombia desde lo que se llama lo profundo, mal llamado, sino que es lo real. Entonces, yo he escuchado muchas cosas de ti porque tú siempre has sido como una de las mayores interesadas, investigadoras de todo lo que es la realidad del narcotráfico y del cultivo de cocaína, de coca y de la producción de cocaína. Y hace una semana salió este reporte de Noticias Uno que hablaba de que entre el 1999 y 2019 había habido una sobrerepresentación del 93% al 901% Ah. durante 20 años y yo te pensé, yo dije, ¿dónde quedan los investigadores como con esta noticia? ¿Cómo te cayó a ti esa noticia? No sé. Ah, no, yo soy, bueno, tengo que decir que además soy muy fan de Plano Negativo. Eh, ahí trabaja un amigo de larga data desde la universidad que quiero mucho y admiro, y con quien me volví a encontrar ahorita en la Comisión de la Verdad, porque este grupo fue el encargado de hacer, no sé si tú te acuerdas, la exposición sobre el Palacio de Justicia. Esta exposición Forensic que hizo Architecture, Forensic, exactamente. Ellos son el capítulo de Forensic en Colombia, ¿no? plano negativo, la Plano gente que... negativo, exacto. Ok,
Entonces, primero, eh, pues son investigadores que conozco, está Paulo también de la Universidad de Tolima, es gente muy Ah, pila, okey. Hanna, entonces, que hemos estado girando en torno a unos temas similares y que nos reencontramos en la Comisión de la Verdad con unas fuentes, en unas discusiones muy chéveres. Entonces, de entrada, yo ya les sigo la pista. Segundo, es una discusión que habíamos querido hacer desde hace mucho tiempo, desde la Comisión de la Verdad, sobre las Ujú, mediciones, sobre cómo se mide, sobre qué fuentes hay. La Comisión de la Verdad se fue como hacia la revisión documental y hacia entrevistas. La fuente más grande de entrevistas y de fuente documental sobre esto, pues la tiene la Comisión de la Verdad, que no ha sido aprovechada en toda su fuerza, pero bueno, ahí está. ujú, Y no tanto nos fuimos, pues, hacia ya la minucia. Entonces, a mí me alegra que salga esta discusión sobre lo metodológico, porque ujú, nos planta en cómo lo metodológico es político, cómo las estadísticas son ujú. políticas. Y estos Claro. 2 hallazgos que ellos hacen son fundamentales. El primero es cómo se inflaron las cifras al principio de los años para justificar las aspersiones aéreas. Yo he sido muy Claro. crítica siempre de las aspersiones, entonces agradezco este insumo y agradezco esta reflexión que ellos hacen y estas evidencias que dan. Y segundo, Ujú. el tema de no es la coca la que deforesta, sino la aspersión aérea tuvo que ver en el cambio del paisaje en la Amazonía. Y eso son dos ideas muy Okey. fuertes. Y 2 impactos supremamente negativos. Absolutamente negativos que aún el país está en mora de reflexionar Claro, y de resolver y de discutir y de reparar. claro. Y entonces, ¿los investigadores venían trabajando con diferentes tipos de fuentes o este informe representa, pues, la necesidad de desmontar un montón de ideas que ya teníamos, digamos, muy rígidas en la cabeza, que siempre a mí, pues, siempre que mostraban esas cifras, uno, pues, tocaba darle cierta credibilidad porque no había ningún otro tipo de referencia para comparar. Entonces me estás diciendo pues que sí representa un cambio Ujú. en toda la estadística que habíamos tenido en los últimos 20 años. Absolutamente, absolutamente. Uf, O sea, esto sí es un cisma dentro de la discusión sobre cómo se mide la política de drogas y aún un cisma dentro pues de uno de las entidades más emblemáticas en la defensa de las convenciones y el prohibicionismo, que es la UNODC, ¿no? ajá, Pues digamos, para quienes no saben, la Oficina de Drogas y Delito de las Naciones Unidas son como los guardianes de que las convenciones de prohibición de drogas se cumplan, ¿no? Entonces, okey, ellos no solo entrañan un tema metodológico, ¿no? Sino que ellos entrañan eran eh, autoridad, la autoridad de autoridad. prohibicionismo. Claro, 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 claro. Y eso desmonta pues todo el andamiaje de esa estructura internacional prohibicionista, no solamente desde los halcones de la guerra contra las drogas, sino desde las oficinas civiles que buscan entender el problema. Exactamente. Todavía no las monta porque está en la discusión. Digamos, Ajá, aquí el lugar nuestro, el lugar del país, el lugar del debate público en Colombia está entre, bueno, o se renuevan estas metodologías, se hacen transparentes, se fortalecen, hace más fuerte al sistema de Naciones Unidas, o, o, ajá, o qué, ¿no? ajá. Que eso es Ok. algo, yo creo que hablamos ahorita más adelante porque creo que ahí hay un debate interesante. Pero eso es un cisma. Esto es muy Virgen importante. Santísima. Yo Sí, no me lo imaginaba tan grave. Yo dije, claro. no, bueno, entonces ahora habrá que cambiar, pues, pasar a otra metodología donde las cifras eran más confiables o algo así. Esto quiere decir, sinceramente, pero bueno, ya la buena noticia es que ahora hay una metodología que sí parece que funciona, ¿no? Está por hacerse, la verdad. Está en las discusiones de qué va a salir de esto, ¿no? Y todo Ok. depende del debate público. Y bueno, pues ahí podemos ir, porque lo que se planta y tú ves en las discusiones que han salido recientemente en El Tiempo, en El Espectador, como que da la impresión que es o el informe de uno de ese o la policía, ¿no? Ajá. Que es uno u otro. Ok. Y, y nos plantan como si fueran las dos únicas opciones. Yo no creo que sean las dos Ujú, únicas opciones. Em, ujú.
eh, por lo que significa, ¿no? Cada uno. Yo creo que debe haber una tercera opción donde la metodología es soberana y civil, ¿no? Claro. Hace parte de la estructura de gobierno, ¿no? Por ejemplo, la puede hacer el observatorio, fortalecer el observatorio de política de drogas, aunado y aupado con, por supuesto, con las Naciones Unidas en un nuevo cambio en su rol, con la Oficina de Derechos Humanos, del Alto Comisionado para Derechos Humanos, de todo el sistema, por ejemplo, con pares Ujú, académicos, con centros de investigación nacionales e internacionales. Creo que eso es un camino que puede ser y que puede darle una legitimidad mayor al informe, mayor al informe. okey. Bueno, listo, porque sí, la primera conversación es, listo, metodología falló, hay que recalibrar, digamos, pero ahora también viene el análisis político y el uso político y la motivación política Mm. que que promovió esa sobreestimación tan escandalosa, porque es que no era cualquier sobreestimación, era 901% en casos. ¿Tú cómo lees eso sin sonar conspiranoico? Yo no podría. No, es que eh, desafortunadamente se ha perdido un poco la discusión sobre el glifosato en los últimos 3 años. Estaba Ujú, muy prendida. La Comisión de la Verdad dejó un capítulo pequeño, pero unas páginas sobre una de las principales violaciones de la política de drogas a los derechos humanos fue la aspersión aérea con glifosato y el uso de glifosato, ¿no? Para ujú, la política de drogas. Cuando hablamos de glifosato, estamos hablando de una, un químico que está prohibido en todos sus usos públicos y privados en ujú. Alemania, por ejemplo. Sí, sí, sí. No estamos En varios hablando. países. Sí, estamos Que no fue hablando, un debate, era un debate muy colombiano. Yo creí que el glifosato era una vaina que solo se hablaba en Colombia y no, fue un tema mundial y ha sido muy prohibido, muy ha sido combatido. un tema prohibido en Alemania y se quiere saber por qué. Porque la producción de miel estaba saliendo con rastros eh, de De glifosato. glifosato. Y pues allá ningún INVIMA alemán le va a permitir que salga ninguna comida con eso. Entonces les estaban rechazando la mayor cantidad de la producción. Ellos se movieron, probaron que era el Ujú, glifosato y así prohibieron el glifosato. En la Unión ok, Europea no lo han logrado, pero hay restricciones. sí, Pero más o menos la compañía que está en Alemania produce el glifosato, pero para afuera. ¿Y quiénes somos sí, consumidores? Pues, por ejemplo, América Latina. Toda la productividad agrícola de estos países depende de eso. Pero sí tiene un ujú, efecto. Y recuerda que hace ya 2, 3 semanas salió esta rectificación de esta revista, creo que fue Science, sobre este estudio que legitimó, justificó el glifosato y que le quitó evidencia de afectaciones a la salud. Y salió una ujú. rectificación de la revista de Science, creo que fue, diciendo, Guau, ese artículo fue falso, no es cierto, imagínate. Entonces, el debate sigue vivo. sí, Entonces, aquí se mueve una cosa. Si estamos hablando que en Putumayo, Caquetá, en Guaviare, aumentaron las estadísticas de presencia de cultivos para justificar unos datos de aspersión que fueron altísimos, la cantidad de hectáreas asperjadas en ese momento, pues estamos ujú, hablando de territorios minados sobre los cuales mucha gente alertó, la Defensoría del Pueblo en esa época alertó, mucha gente se levantó en contra, pero el gobierno nunca hizo nada, al contrario, fue un gobierno que hasta el 2014 asperjó. Ahí hay unas ujú, responsabilidades políticas que tienen que revisarse aún y que eso no se ha solucionado. Nomás te cuento un caso ujú. para que veas la tragedia. Sur de Dale. Bolívar, una organización en el 2008, 2009, una organización campesina que dejó, hizo sustitución de cultivos con cacao y sembró cacao. Se endeudó con un banco por 2.000 millones de pesos en ese momento y Ujú, cultivó su cacao.
Ajá, empezaron las aspersiones. Ellos fueron al batallón y les dijeron, este es nuestro polígono, hay cacao, por favor, no nos vayan a asperjar. A las dos ujú, semanas los asperjaron. mm, No tenían garantía de ese crédito, es decir, quedaron debiendo 2.000 millones de pesos, se quebraron. Cuando nosotros entrevistamos a total. estas personas, muchas habían muerto de pena moral, se quebraron Virgen santísima, completamente. Y eso Virgen nunca, santísima. pues, se ha reparado en el país. Sí, y eso tampoco se cuantifica como daños del conflicto y de la guerra contra las drogas, porque entonces bajo este nuevo escenario, si la data era falsa, todo el approach, todo el enfoque, toda las directivas de la guerra contra las drogas estaban paradas sobre babas. Ajá, Era Eran mentiras, era todo. Es decir, fácilmente estaban desplegando operaciones de millones de dólares sobre selva, sobre terrenos baldíos, sobre cultivos de cacao, sobre... No, por Dios. sí. Esto es peor que un fracaso. Claro, es una violación masiva de Uf, derechos humanos, de derecho a la salud materno-infantil. Imagínate quién iba a valorar los abortos en la mitad de la selva, en el Guaviare Caquetao, ujú, porque afecta directamente la salud materno-infantil y reproductiva de las mujeres. O sea, esto va contra los niños, contra las mujeres campesinas. ¿Quién iba a mierda. hacer eso? Gracias por ejemplo, lo que reconstruyó el personero de Novita es que se pudo suspender después, posteriormente en el 2014, más adelante de la aspersión, porque Ajá, alguien asumió ese rol sí de chiquito y logró hacer ok. esos cambios. Pero imagínate quién iba a hacerlo en medio de la guerra, además de las guerrillas, de la pelea con el ejército, todo, en un ejercicio contrainsurgente tan fuerte. Ok. No, bajo esta noticia, ahora recordar que el gobierno del cambio volvió a la fumigación es aún más sorprendente. Yo pues no lo había podido analizar desde esa perspectiva porque estamos prácticamente hacia la caída del paradigma total. Y pues los que llevamos años diciendo como loquitos que la guerra contra las drogas es un fracaso, podemos estar más seguros que es peor que un fracaso, fue una puesta en escena, fue una parodia. Sí. No, jodas, okey. Sí, eso eso sentimos todos, Sí, porque y Gustavo Francisco debe tener esta información, por Dios. sí, claro, claro, o sea, en este punto no hay motivo de decir: "Es que no me enteré". Sí, claro, 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 y además, pues, que no es muy difícil de llegar a la conclusión después, pues, de este tema de los datos. Y, pues, ahí entonces, aún más, yo porque en esta sección bienvenida a la sección de críticas a Petro, porque yo aquí en la bodega tenemos una sección de críticas a Petro para que vean que digamos, los zurdos, mamertos, rojos, también tenemos capacidad de autocrítica. Y una de las cosas para mí, las que más corto se quedó, fue en política de drogas, fue en cambiar el modelo económico que él, pues, él lo había mencionado, de cómo había que en realidad darles golpes a los grupos armados ilegales que se financian de esto. Pero no, no, en realidad fue tan poquito como el esfuerzo, ni siquiera hubo un cambio de enfoque, ni siquiera cruzó una línea. Eh, Laura Gil hizo un par de cosas, sí, eh, Mm. honrables, loables, pero pues yo sí esperaba mucho más de Gustavo Francisco. ¿Tú cómo te sientes en su política, en el approach de la política de seguridad y de lucha contra el narcotráfico de este gobierno? Sí, pues mira que, que la convicción con la que nosotros salimos de la Comisión de la Verdad sobre o sea, todo congeniaba, ¿no? En el 2022 veníamos de una reflexión muy profunda en la Comisión de la Verdad sobre la política de drogas y sobre la relación de la política de Ujú, drogas con el conflicto. Porque ahí lo que se logró decir fue que es que no es un tema de narcotráfico, 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 como en la época de Uribe nos lo quisieron hacer ver, sino que la ujú, política de drogas fue una estrategia contrainsurgente, de intervención y de sí, violación de derechos humanos, ¿no? Es parte de un ujú, manual
de opresión contra los campesinos, contra, Ujú. bueno, una Y cantidad de poder actores, territorial. territorial, pueblos étnicos, bueno. Ujú, Entonces, claro, cuando tú te paras y ves esos discursos diciendo vamos a cambiar la política de drogas, vamos a acabar el paradigma, ¿no? Y en la Comisión de la Verdad surgió una pregunta y se retomó de debates anteriores, porque este no es un país que aprendiera de repente, sino que aquí hay una cantidad de gente que se ha pensado esto por décadas y muy valiosa. Entonces, se retomó la idea de la regulación, ¿no? O ujú, sea, uno de los elementos, y tú puedes verlo en la comisión, en sus recomendaciones, para lograr la paz en el país hay que regular todas las drogas, ¿no? Regular legalmente ujú, y regularlas hacia la paz. Y eso significa una reflexión de cómo deberíamos convivir con el mercado de cocaína y cómo deberíamos vivir con el mercado de cannabis sin ujú, matarnos. Y ujú. y claro, la gente no entiende, pero el primer afectado aquí es el narcotráfico, precisamente, Claro, que tú estás claro. hablando de rentas. Cuando decimos estas rentas no va para sus ejércitos personales, para sus fincas y para sus grandes bienes. Estos no van para armas o matar gente, sino esto va para, ¿no? ¿Para dónde deberían Ujú, ir estos recursos? Pues eso es un ataque al narcotráfico, ¿no? claro. Pero Claro, pero la claro. regulación por regulación tampoco es, digamos, la solución. No, por eso no hablamos Po de regulación y no de legalización, porque legalización es como decir, eh, es que se legaliza y se resuelve. La regulación hace lo que tú dices. Bueno, pero esto cómo debería ser, ¿no? ¿Quién se Pero, pues, es debería? que en Colombia ya hubo un intento de regulación y Exactamente. salió, pues, muy mal, porque yo participé en te voy a contar un chisme que nunca lo he contado en público, pero, pues, yo creo que este es el momento. A mí alguna vez me conocieron como el Pablo Escobar del cannabis medicinal. Mira tú, cuéntame más. Porque transcurría 2019 y, pues, las primeras empresas que ya habían sido licenciadas para el cannabis medicinal a través de la regulación que impulsó Juan Manuel Galán en este marco y en ese boom que se creó del cannabis medicinal en todo el mundo. Eso empezaron los canadienses, empezaron a hacer empresas en varios países del mundo. Pues en 2019 ya habían varias empresas de esas buscando servicios logísticos y pues eso es lo que hace mi familia. Ujú. Entonces, pues yo siendo la oveja negra de la familia, dije, ahí hay una oportunidad de negocio, aquí fue, maravilloso. Entonces, pues hice mi trabajo de ventas y efectivamente fuimos el único grupo logístico que se atrevió a trabajar con cannabis, pues porque era pues, es como tocar peor que dinamita. Entonces, bueno, listo, digamos que mi trabajo fue dinamizar y facilitar las exportaciones de cannabis y pues por ser los únicos, pues yo básicamente era el que estaba exportando todo y eso pues ya llegó, pero todo después eran cajitas así de chiquitas porque Colombia, muchos casos no pasaron de muestras, bien, pero pues era todo. Entonces, pues yo llegué a algunos círculos pues yo era un buen objeto de marketing para esta gente que quería vender la idea de la exportación del cannabis. Entonces me empezaron a conocer en varios círculos Ujú. y una vez en una convención en Las Vegas, alguien me presentó y dijo, mira, él es Mario, él exporta todo el cannabis medicinal de Colombia. Pues bueno, wow, súper chévere, interesantísimo. Y luego otro gringo me conoció o me presentó y dijo, mira, él es Mario, él exporta todo el cannabis de Colombia. Entonces ya le sacaron la palabra medicinal y ya, pues, marica, se regó el chisme. Eso fue una convención de cannabis legal en Estados Unidos. Y pues tuve mi cuarto de hora de que yo era prácticamente como el objeto de mostrar, mira, él es como el Pablo Escobar del cannabis. Yo, yo bueno, gringo, dale. Pero bueno, esa fue la historia, fue muy chistoso. Yo pude ver este fenómeno del cannabis en Colombia desde esa orilla, desde allá Exacto. arriba. Lo pude ver, lo pude entender. Estamos de acuerdo en muchísimas cosas de cómo ese enfoque resulta siendo supremamente desigual, supremamente ventajoso, supremamente mal estructurado, pero asimismo representó la miseria y la quiebra para muchas familias que metieron Absolutamente. su plata en esa regulación y le metieron todo. Sí. Y yo estoy hablando de familias pudientes y Ujú. se quebraron.
Sí. por una muy mala regulación, Ujú. diseñada más pensando en los intereses del capital de los canadienses que hacían empresas de papel y las vendían al otro día en la bolsa de Toronto y que eso en realidad fue una estratagema financiera y fue Exacto, terriblemente mal hecho. Ese exacto. fue el chisme. Sí, me encanta. Me encanta porque ese es el punto. Nosotros Sí, tenemos que pensar cómo debería ser la regulación. No es que, ay, ya legalizamos y ya. No, esto es un mercado, esto es economía política. O sea, que hay gente que quiere hacer ujú, negocio, las multinacionales. Entonces, ¿cómo soberanamente defendemos eso, no? El capital nacional, los productores nacionales. Por ejemplo, el tema del ujú. cannabis, pues está atravesado con el norte del Cauca. Sí, Entonces, ¿cómo de una u otra forma, esto también sirve de una reparación? Es una economía ujú, que, que en vez de servir para la violencia, debe servir para la reparación de estos sí, territorios que han sufrido lo que han sufrido, ¿no? Entonces, qué sí, poderoso que fuera el distrito especial de producción de cannabis, el primero en el mundo de los pueblos étnicos, ajá, de los movimientos indígenas, ¿no? Organizado en el mundo. Eso sí, serían cosas de sí. mostrar, pero es Claro, el tipo de cosas. suena bonito y no, y yo soy el más porque yo en mi juventud me fumaba cualquier cosa, entonces, pero digamos, hay, digamos, una mentalidad de los estándares de calidad, Es que eso sí habría que mejorarlo, porque pues esa el cannabis del Cauca, en muchos casos, no solo en su cultivo, en su producción, sino en su transporte, era contaminado con un montón de cosas horribles, que no me quiero ni acordar. Ahí sí habría un trabajo y ahí tendría que haber una articulación muy fuerte, Estado, comunidades, e incluso distribuidores y consumidores. todo. Pero ¿Y quién va a hacer Mario, eso? pero viste Mario, o sea, la gente ya lo tiene acá, no estamos Sí. inventando no estamos haciendo un microchip. ¿Por qué en agosto del 2022 no empezamos a pensar esto? No pensar, sino bueno, Mm, articulaciones, procesos, un decreto aquí, hacer esto acá, inversión. Lo que tú ujú, dices, en la cocaína tenemos un monopolio como productores, pero el cannabis se ujú, produce en más de 190 países, 190 países en ujú. el mundo. Esto es competencia, esto es ciencia. Y entre más nos Sí. demoremos, pues menos vamos a poder competir con nada. Y nosotros, Ya se mientras, nos pasó. sí, claro. Entonces, mientras Estados Unidos ya tiene pues toda la infraestructura científica, ya Europa ha avanzado en eso, nosotros todavía pensando en destruir marihuana. Sí, perseguir marihuana, perseguir la planta. En fin, No, nos sí, no, yo incautemos entiendo. marihuana. Y eso es completamente incoherente con lo que a mí me vendía Petro, digamos que, y sobre todo en los últimos 6 meses de mi podcast, yo cada vez me doy cuenta que Petro no era tan zurdo como mi zurdo lo idealizaba. Sí, eh, pues me di cuenta que sobre todo en las drogas es un tío conservador ahí que no ese pasto que se fuma esa gente. sí. No, él no tiene como una conciencia de esto que estamos hablando, una mayor sensibilidad, yo creo, en el tema de las drogas. Y yo sí creí, y al otro día dije una burrada en el podcast con Edson Belandia, que algún amable seguidor me la remarcó, que yo sé que sonó como si lo hubiera dicho a la ligera, pero yo sí esperaba que Gustavo Francisco viniera a cruzar líneas, que Gustavo Francisco viniera a tomar decisiones, que Gustavo Francisco fuera al menos a tratar de cambiar el paradigma y de llevar más todo hacia la regulación laxa o hacia la legalización, lo que sea, pero él no salió de los límites del marco mental de la guerra contra las drogas nunca. No, no, nunca, nunca. Entonces, exactamente, cuando me dices tú cómo te sientes, claro, pasamos de esa tarima donde estamos diciendo aquí la vamos a romper, vamos Ujú, a sí. cruzar las líneas y llegas ya a 7 meses, es bueno, hicimos el debate de uno de ese, Ujú. del ahogado, el sombrero. Tarde, pues imagínate Ajá, este debate de uno de ese en 2022. Eh, la, mm, pues tendríamos 3 años para imaginarnos mil cosas, ¿no? De, claro. de cómo, Eh, de Bue cómo ay, hacer, de cómo. Entonces,
Bueno, pero ya no es 2022, Ujú. porque yo creo que en 2022 Gustavo Francisco, digamos, en su afán también de caer bien o de no molestar tanto, él siempre ha sido muy respetuoso del derecho internacional y del orden establecido, pero ahorita ya en este momento, pues que Trump prácticamente pateó el tablero, marica, y se está cagando en todo, y el orden internacional pues está cayéndose y derrumbándose a manos de su mayor creador y constructor, que fue el Estados Unidos prohibicionista de hace tantos años. ¿Tú crees que ahorita sí podría haber campo para meter el debate de la regulación y de la comercialización de eso o no? No, no, creo que con cannabis hay espacio de acción, creo que con cannabis sí Ajá, hay, con cocaína no, no, cualquier discusión sobre regulación, la agenda ya está absolutamente narcotizada, además ajá, que pues estamos bajo la égida de Trump de todas maneras, ¿no? El rol de Colombia en América Latina está muy influido por todas las agencias de inteligencia, por una política y una conexión muy estrecha entre fuerzas. Entonces, decir que ahora nos vamos a salir del cuadrado de interdicción, ataque al narcotráfico, ahora paz total y todos estos temas, ajá, no, creo que ya es muy difícil, pero creo que sí la ventana y el camino, sobre todo por la dimensión ética de lo que nos interpela, es, es cómo fortalecer el debate sobre derechos humanos, no sobre salud pública, no sobre ajá, si consumimos buena droga o no buena droga, es bien, estoy de acuerdo, defiendo eso, pero el énfasis en Colombia es cómo mejoramos todos los ojos y todos los indicadores y los diagnósticos sobre el impacto de esta política en los derechos humanos. Por ejemplo, ajá, ¿cómo diablos hasta ahora nos duele que eh, ataquen y asesinen lancheros, pescadores en el Caribe, que eso nos ajá, duele, pero eso es, claro, no los bombardeaban, pero la violación de derechos humanos sobre pescadores y sobre personas del Pacífico, Raizales, San Andrés, de esta política de drogas viene de larga data, ¿no? ajá. ¿Y cómo nos coge como Sí, de no a manos improviso? de un ejército extranjero, pero no, bueno, digamos, esa es la diferencia, es odiosa, pero pues no a manos de un ejército extranjero. Sí, claro, con toda la dimensión que ahorita sí es nueva, es un ataque asimétrico y brutal. Ajá, Pero la guardia de los Estados Unidos, la guardia costera de los Estados Unidos llegaba hasta el Pacífico, hasta acá abajo, y era la que hacía eso, ajá, ¿no? Que es la que ajá. reemplaza a Trump, y la que saca a Trump y hacen esto. Realmente esto no, digamos, lo que yo digo es que si nosotros hubiéramos tenido más herramientas y más diagnóstico y más fuerza en el debate, la discusión de derechos humanos, no nos hubiera cogido como, ay, esto está bien o no está bien, si son narcos, no son narcos, como que sin la discusión. En, Pero ese es un gran if, ese es un gran sí, porque pues es que en realidad Colombia desde hace mucho tiempo dejó en manos de Estados Unidos y de instituciones internacionales todo lo relacionado en la guerra contra las drogas y las fuerzas locales colombianas eran instrumentales, sí mucho. sí, sí, total, total. Y lo que digo es, desde el 2012 hubiéramos aceitado esas relaciones mejor, con todo el aparato en términos de derechos humanos de esto, no hubieran cambiado las cosas, pero yo creo que estaríamos en otro nivel del debate. Ajá. Ahorita pueden seguir haciendo lo que quieran en el Caribe y pues ya quién va a pelear, ya los objetivos son otros. Exacto, porque ya se supone que el mayor interesado en el combate ya no le interesa ni siquiera los datos porque ya puede ir asesinando e inventando cargos, Y, porque en realidad no sabremos si eran drogas lo que llevaban. mm, Eh, pero por eso mismo, insisto en que tú lo que dices es más o menos como nos toca pues espabilarnos y salirnos de ese marco mental que nos habían pintado los últimos 20 años y volver a tomar el debate en nuestras manos, y sobre todo como un debate local. eh, pero, y sí, yo entiendo que la prioridad deben ser los derechos humanos para afectar los derechos humanos y suena odioso, pero se necesita una fuente de ingresos. Es decir, la cocaína ni el cannabis van a desaparecer. mm.
y van a seguir produciendo dinero y van a seguir produciendo adicciones y van a seguir produciendo consumidores. Va a estar ahí. No es necesario absolutamente ese enfoque de pasar en realidad a la creación de un mercado sostenible que dé fondos para que nos permita cambiar, luchar por los derechos humanos, por los derechos ambientales, por los derechos de las etnias, de las minorías. No, no creo que toque primero regular para hacer eso. Creo que el gobierno nacional tiene suficiente presupuesto. El problema es hacia Mm, dónde se dirige el presupuesto. Si mira, em, por ejemplo, la dirección de sustitución, 1.4 billones de pesos. ¿Cuántas hectáreas hemos ujú. sustituido? Entonces no nos hace pensar que de pronto eso es No uno. sé cuántas, dime. No, nada, no se ha sustituido nada. Se quiere sustituir y hay promesas de sustitución por, no sé, de 25, Ok, 30.000, pero no se ha sustituido. Ahorita en las últimas semanas, pues ha venido estos programas que más integrales, donde llegan y entregan tierras y esto, y eso saldrán, pero pues ujú, eso no va a pasar de 2.500, 5.000 hectáreas. ok, Pero ahí hay fondos, ahí hay recursos. Entonces uno dice, ¿qué está ok. pasando también con la Pero me plata? estás diciendo que la sustitución tampoco funciona. No, no funciona. El prohibicionismo se basa en sustitución, Ajá, extradición, erradicación aérea, forzada terrestre e incautaciones. Si hay algo ok, prohibicionista, es la sustitución. Ahora, en mis términos, si la ok. gente quiere transitar hacia otra economía, que tenga el derecho me parece fundamental, me parece muy bien, Ah, pero no puede convertirse en el objetivo de seguridad nacional, como es ahora, sí, el objetivo de desarrollo, el objetivo de todo en torno a si usted corta la coca. Es decir, si usted corta la coca, ya puede ser garante solucionado. de derechos. Sí. Bueno, yo siempre he tenido la impresión, y esto es simplemente una sensación que me surge, aunque no la había expresado porque pues mamerto ante todo, porque la sustitución de todos esos 5 que tú mencionas me parece como el más amable, ¿no? Pero a mí, ya que es lo que yo nunca he dicho, siempre me ha parecido un pajazo mental. Es que porque es como un pañito de agua tibia así, para un moribundo. No, terrible. Eh, Y primero te dicen okey, sustituir una mata por otra y todos, y ahora dicen no, una economía por otra, vamos a sustituir una economía. sí. Es igual de pajazo. Claro, entonces estamos volviendo, no voy a decir que volvemos al tema, todos son reducciones de daños o pañitos de agua tibia, para ponerlo en Todos. palabras un poquito más castizas. Exacto, todos los approach o todas las metodologías de la interdicción o de la prohibición son apenas reducciones de daños que en ninguna manera se acercan a solucionar problemas estructurales, Ujú, ¿cierto? Por eso entonces lo que sí hay que cambiar es directamente y voy a decir la palabra, yo soy más pro legalización que pro regulación, eh, y rápida. Y yo creo que Colombia está muy demorada. Yo vivo en Canadá. Yo voy a comprar mi ganja a un dispensario, está ultra mega cara, hay muchas veces es de mala calidad, es decir, pero ahí está, ahí funciona. Sí, ha subido el consumo en algunos jóvenes, pero también ha bajado el alcohol. Es ujú, decir, no solo han sido pros, pero hay un mercado, hay un ingreso, aquí en Quebec es manejado por el Estado y no sé cómo estén usando esa plata, pero es sostenible y cada vez el mercado negro está perdiendo representación en el mercado. ujú, Es decir, sí se puede comenzar por la creación del mercado para, primero, combatir a las economías ilegales y luego, si las economías ilegales se debilitan, disminuyen las violaciones de derechos humanos y si ujú. reducen las violaciones de derechos humanos, pues por ahí quizás es, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con que tendremos que convivir con esto. O sea, el cannabis es diferente a la cocaína, pero por ejemplo el cannabis. Ujú, Tenemos que llegar a eso, ¿no? Que el usuario tenga acceso a eso de forma segura y que el productor pueda producir de forma ujú, segura. A mí el problema que
que sí creo que tenemos que resolver es que nosotros tenemos varios mercados en Colombia de productores. Tenemos autocultivo, pero tenemos también pequeño y mediano, que es muy importante, pero también tenemos eh, pues, pueblos indígenas campesinos en unas condiciones Ajá, de acceso al agua, acceso a la tierra muy reducidas, además en medio de mucha violencia, que también ujú, producen. Entonces, claro, en el momento en que nosotros pensemos la regulación, que estoy de acuerdo que tiene que ser para todos, es cómo nos sentamos para hacer que sea para todos. De manera que no generemos una sincronía de tal punto en que nos volvamos dos países, ¿no? Y que lleguemos a ujú, unas diferencias en el acceso al mercado tan difíciles. Entonces, ¿cómo ujú, hacemos? Y yo creo que sí se puede, ¿no? Generar unas condiciones en las que de aquí a 5 años todos estén en el mercado y todos compitan y pues genere una competencia en la cual hayan certificaciones de origen, que la gente si quiere aquí, quiere acá, que hayan temas de ujú, calidad y que pueda haber exportación, porque el problema también es saber cuánto se queda en Colombia y cuánto se exporta, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos el tema de la legalización que puede resolver un segmento, pero si no resuelve toda la cadena, podemos estar profundizando asimetrías y ujú. finalmente, pues, terminar haciendo inamovibles las dinámicas de violencia. Yo Oh, una vez escuché una cifra en el gremio ajá. del cannabis, que era que el mercado colombiano podía abastecerse. Ya no me acuerdo muy bien la cifra, pero no eran más de 100 hectáreas. Eso decían ellos, que el mercado colombiano, si en realidad llegaba a abrirse, no se necesitaban más de 100 hectáreas de Ujú. cultivo de alta producción. Ya, pues tú sabes que hay semillas y hay semillas que rinden más que otras. Entonces decían, si eso sucede y no exportamos, tampoco hay mucho mercado. Y eso me Ajá. pareció pues bastante problemático en cualquiera de los escenarios. En cualquiera de los escenarios. Y con la cocaína es lo mismo. Nosotros podríamos producir la misma cocaína que abastece ese mercado Ujú. con un tercio de las hectáreas que se usan actualmente, porque Claro, son procesos claro, porque lo que entiendo es que se producen muchísimas, pero al final solo se cristalizan una fracción. se eh, cristaliza un gran porcentaje, pero el tema es, por ejemplo, cuánto se incauta. ok, exacto, que llega al mercado muy poca, sí. Sí, Si pasáramos a la legalización, entonces, claro, el cultivo tendría que reducirse muchísimo sí. Y ahí van en a ese haber unos escenario. ajustes de mercado y en eso uno tiene que ser sincero. Hay gente que Ujú, va a competir, hay gente que ya no va a competir. Pero pues ujú, ya hay formas en las que el Estado va a entrar a estas regiones de forma diferente, ¿no? Y hay formas, o ujú, sea, todas esas estructuras cambian, ¿no? Y un poco lo que decíamos ahorita sobre el tema de los derechos humanos. Yo estoy muy de acuerdo con la reducción de vulnerabilidades, la reducción de daños. Ya me acerco más a otros debates en los que ya estamos discutiendo es, por ejemplo, la reducción de daños tiene que ser tan higienista, es decir, si usted quiere ir a consumir, se va y se encierra en una caja, todo higiénico, como si ah, fuera un hospital. ¿Qué tan higienista tienen que ser esos espacios? ¿No? Y sí. porque esto también es blanqueador, eso De es, tratar al consumidor como enfermo, sí, además. exacto. Sí. Entonces, pero yo estoy de acuerdo con que tenemos que transitar a entender a convivir con los consumos y hacerlos seguros. Pero, ¿qué tal si Ujú, esa no hubiera sido la agenda? No puedo creer que esa sea la agenda única a nivel global de Colombia, cuando aquí nos estamos matando por esto, cuando aquí tenemos un tema ah, de sí, violencia, claro. de derechos humanos, pero nuestra agenda internacional sigue siendo en esos términos, ¿no? En reducción de Ujú, daños, por ejemplo, la discusión en Viena. ujú, Ahora con el tema del reconocimiento de la hoja de coca, valiosísimo, yo estoy de acuerdo que hay que, ¿no? Pero esa no puede ser la única agenda de ujú. Colombia. ¿Qué ha hablado Colombia en esos escenarios en términos de derechos humanos? ¿No? No, o como el enfoque de las capacidades terapéuticas del cannabis, que a mí me daba risa, que yo vivía, yo pues, trabajaba en esa industria, pero la gente cuando me hablaba de las capacidades medicinales del cannabis, yo me moría de la risa. Es como no, y bájense de ese.
de esa nube, porque primero que todo no hay capacidad, o bueno, hay algunas capacidades terapéuticas, paliativas, quizás, bueno, listo, hasta ahí y depende de cada organismo, pero decir que van a haber curas para el Alzheimer y para qué vender ese discurso de una planta que tiene otras mil cantidades de beneficios, poner como a crear un marco mental ficticio al que la gente estaba esperando kilos de cristal de THC y CBD por $20,000. Pero ¿a quién quieren engañar? Mm, Y me parece que todo obviamente, como la influencia de la necesidad del negocio el discurso y el debate social de las drogas es el que crea estos marcos falaces de que todo tiene que ser enfocado en la alta productividad, alta rentabilidad del producto y el negocio primero y no empezar. En Colombia tenemos que empezar desde abajo, exacto, desde los derechos humanos se puede generar una solución y no, ahí sí es, digamos que mi matiz en el tema, hay que crear un mercado, pero pensando digamos, en la solución del conflicto a nivel social y no de generarle riqueza a unos cuantos capitales extranjeros, sobre todo. sí, sí. Digamos, ese es mi criterio, ¿no? ¿Cómo Ujú, convivimos con esto en otras condiciones en unas condiciones de paz que nos alivien? Nosotros no tenemos por qué matarnos por esto ujú, y no hacer el gran mercado, ¿no? ujú. ¿Cuál debe ser el principio? Sí, bueno, Sí, claro, yo en también. eso estoy de acuerdo, pero ese es el debate que debíamos llevar. Hace 3 años llegó, por ejemplo, Volker Turk, que fue el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, y él puso esa discusión. Vamos a ver, la política de drogas está violando los derechos humanos y es una discusión interna dentro de las Naciones Unidas. Cuando Ujú, hubo una estrategia clara de gobierno para plantear ese debate con él en la CND, en los debates globales. No, todo terminó muy personalizado como no, lo de la hoja de coca de nuevo. Lo defiendo, me parece muy importante. Es una agenda de Bolivia, pero nuestro problema no es en Colombia el problema no es la hoja de coca legal. ujú, claro. El problema no es Claro, que sí, porque también la hay, ¿no? la hay. Pues la hay, que no es patrimonio nacional y que no es una industria promovida o culturalmente muy arraigada, pero ahí está. Y es buenísimo. Entonces, Coca y todo eso es riquísimo. El, el sí, y té. sirve, y es una planta maravillosa. Yo tengo una pomada para los dolores que es de cannabis, hoja de coca y tabaco. Me la dio un amigo hippie un día y es milagrosa. En serio, sí, no tiene enzima, pero es una vaina Sí. maravillosa y todas mis tías se lo echan. Se volvió pues prácticamente la razón para que me llamen 2 veces al año. Mijito, consígueme la pomada. Eso Después eso se la rota. existe, pero eso no va a Sí. reemplazar la producción de pasta base ni de cocaína. Entonces, Claro, pero digo, ahí hay un producto maravilloso maravilloso. que no tiene INVIMA, eso mismo, por la higienización, que ese podría ser un gran debate, Pero el que té es un de coca, producto, exacto. Imagínate que en todas las oficinas de gobiernos no se tomen, no haya, al lado del café haya un té de coca y que el gobierno sí, sea el que compre la hoja de coca para tenerlas en todas las oficinas de gobierno. mm, sí, pero hasta eso les faltó, porque yo escuché por ahí en el podcast que hiciste con Shamil, saludos a mi querido Shamil, tú dijiste la izquierda ha sido cobarde. Y yo, bien, sí, es verdad hasta cierto punto que le ha faltado osadía para ir contra la guerra contra las drogas, que pues ha sido quizás uno de los martirios más duros de Colombia en los últimos 50 40 años. ¿Sigues creyendo que la izquierda ha sido cobarde y cómo podría dejar de ser menos cobarde? Sí, absolutamente, no se arriesgó en nada. Y creo que lo más chocante era que este discurso ensalzado en decir, somos el jaguar, resistimos, vamos a cambiar esto, abajo el paradigma, ¿no? Y por detrás, Sí. pues no pasaba nada. Sí. Sustitución, sustitución. Eh, eh, Y luego el jaguar abrazadito con el águila. No, marica, ese sí. Sí, entonces es más, entonces la sensación era una sensación de impotencia. No, pero sí están los espacios. Como tú dices, yo creo que además llega una cantidad de gente ahí a que no, institucionalmente no sabían dónde se tomaban las decisiones, qué hacer con esto. Ujú.
cómo interlocutar globalmente, qué seguía, qué es el camino, cómo se puede jugar el juego. No, yo creo que pues mucha gente llegó ahí a aprender y los que ya sabían el juego, pues a replicar el juego, ¿no? Hacer lo Ujú, que ya, hablar de lo básico y lo que los marcos de los gringos dejaban, que era hoja de ujú. coca legal, arroyo alternativo, sustitución, política holística. ¿Te acuerdas al principio cuando hablaban de la política holística? No me acuerdo de eso. Los 2 ¿Sí? primeros años todo era la política holística, la política holística. No, estaban muy fumados. Sí, y tú ves la política holística viene de un documento del Congreso de los Estados Unidos, de la Comisión del Hemisferio Occidental de Política de Drogas, que ellos hablan de la política Okey, holística, pero aquí es como, no, nos inventamos, y uno dice, no, eso pues ya está inventado. Entonces, okey. sí faltó audacia en todos esos caminos. Y uno, bueno, no dice que ya Ujú, legalicen la cocaína, pero habían unos marcos de acción. Por ejemplo, investigación sobre la hoja de coca. Después de todos estos 3 años, ¿qué sabemos nuevo de la hoja de coca? ujú. Pues lo que salió por Forensic Architecture, ¿no? Pero de los usos de la hoja de coca. Ah, okey, sí, O sea, la ciencia que ha bien, dicho sobre la hoja, la planta, sobre sí. usos, el ¿No la están estudiando como en las universidades o algo así? De sí, porque yo he visto que han sacado un té y una guapanela y cosas así, pero sí, lo que tú dices, ciencia, no. ciencia, no, ¿no? Entonces, ¿qué podemos saber nuevo de la hoja de coca terminando el Okey. 2026, por ejemplo? ¿En qué avanzamos en la investigación? Que era una eje clave, ¿no? Sobre los usos Ujú. alternativos, para quienes quieren hacer usos alternativos legales de la hoja de coca. Pero eso se tiene que hacer en qué marcos institucionales, porque no sé si el Ministerio de Salud o el Ministerio de Ciencia va a salir eso. Eso debería salir como de centros de investigación. Ministerio de Ciencia abrió Eh, una convocatoria ajá. y no sé quién ganó, no sé qué quedó, pero fue una convocatoria que la peleó, creo que mucho la ministra, no se veían ahí los intríngulis, pero de todo salió una convocatoria y se dio Ok. un estudio. Bueno, sí, es algo, es mejor que nada, pero no, sí, te copio en ese aspecto. Y eso era lo que yo decía en ese podcast con Edson. Pues yo me esperaba hacia Gustavo Francisco firmando un decreto y legalizando la exportación de cocaína, porque en Vancouver quieren hacer un piloto de venta legal de cocaína y en Suiza he escuchado En también. Suiza hay temas de Entonces, investigación. exacto. Entonces, hay países, consumidores y compradores que están interesados en un flujo de producto de alta calidad certificado. Ajá. Yo creí que por ahí era que se iba a abrir el tema, pero tampoco. No, mira, yo estuve en la conferencia de América Latina y el Caribe en el 2023 en Cali y yo estuve en la Ajá, plenaria y yo escuché a todos los cancilleres hablar. El canciller de Chile en ese momento, antes de la constitución de Chile, antes de todo eso, pero en ese momento el canciller habló y dijo, estamos dispuestos a legalizar todas las drogas. Y tenemos dispensarios de todas drogas, tenemos lo de la cocaína, estamos dispuestos a, hablo Uruguay, estamos dispuestos a, ¿no? Con una disposición así, pues, ¿qué ajá, hace? Reunión, Cancillería, programa piloto, va. Si ustedes van a hacer CAMATs para cocaína en Chile, pues le mandamos la cocaína. Para hacer los pilotos, ¿no? sí, Para empezar la discusión, en ese momento teníamos un margen de claro. acción altísimo porque pues estaba Biden y toda esta cosa ahí, se podía navegar. Pero es así, Ujú. ¿no? Brasil, mira, Brasil legalizó el cannabis ya hace un año largo, que El medicinal, el recreativo. el recreativo. ¿En serio? No me Y enteré. Yo me salí de la industria y, busca ahí y confirmamos. Lo legalizó. ajá, Bueno, ¿qué reuniones de Cancillería, de Ministerio de Justicia, de lo que sea, hay ya para sentarnos y decir, ve, vamos a hacer unas inversiones en unos pilotos, tecnología, claro. en Norte del Cauca vamos a producir esto de calidad y se los vamos a llevar? Juan Valdés Ujú. del cannabis, no sé, lo que sea, pero Sí, algo, algún piloto habría abierto la puerta, porque sí, sí, es decir, sí nos han golpeado la puerta para pedirnos cocaína buena.
Sí, Ámsterdam, pues la alcaldesa de Ámsterdam, toda esta discusión que ha lanzado sobre eso se puede, eso se podía, los pilotos se podían hacer y aún en el marco de las convenciones se podía jugar con eso, Ajá. ¿no? Y se hacen Claro, los porque las convenciones dejan algunos rangos de acción en políticas de salud pública, que eso fue uno de los grandes triunfos como hace 4 años, sí, que metieron eso, que dijeron: "Listo, los países pueden, hacer experimentos pilotos. diseñar sus políticas desde la salud pública y así pueden, digamos, pasar hallarle la comba al palo, pues, para comerciar de manera internacional y producir de manera legal también. Sí, Y desaprovechamos eso, es lo que me estás diciendo. sí, desaprovechamos. Yo, pues, yo creo que ahí faltó perrenque, pues, No. porque ahí no se hizo. Entonces, Aunque o sea, ¿cuáles ujú, fueron las agendas estratégicas a nivel de la diplomacia de la política de drogas? ¿No? Entonces, hablemos de la reducción de daños, por ejemplo. Entonces, bueno, ujú, reducción de daños, pero la reducción de daños actúa o no actúa hace ya muchos años en los países. Bueno, así como ujú, hablamos afuera de la reducción de daños, ¿cuáles son las políticas internas de reducción de daños? ¿Dónde se han apoyado espacios como Sucre en Cali? Que sean replicables en todo el país, por ejemplo. sí, No, sí, no, no, o sea, el debate nacional cambió muy poquito. Que bueno, yo creo que el debate nacional ha cambiado mucho en otros campos, en otros aspectos, pero en temas del conflicto y de la relación del narcotráfico con el conflicto sigue siendo muy lineal de hay que matarlos, hay que incautar, hay que destruir, hay que reemplazar los cultivos. sí, y Y lo ahora y el se suma una que es, ahora volvamos los informantes, mandémonos a Estados claro, Unidos a que hablen. no, okey, bueno, escalofriante, sigue siendo escalofriante, porque entonces, eh, pasos hacia la solución durante este gobierno no hubo muchos. No, creo que se activaron y que algo que muestra que sí pudo haber cambiado eh, en todo este tiempo es que en los últimos meses que cambió la dirección de política de drogas, que llegó Marcela Tovar, que de hecho se va de embajadora a Viena y hoy entra el nuevo director de política de drogas, se avanzó, ¿no? Se apuntalaron cosas. Lo de la 1DC, por Ujú, ejemplo. No le ujú, había metido nadie la muela a la 1DC y llegaron, hicieron esto. Yo no sé qué activó eso, pero lo hicieron y eso es poderoso. Entonces, imagínate lo que es poner las personas indicadas en los puestos indicados también, ¿no? ajá, Por eso te digo, claro, si tú me preguntas hace 7 meses qué pienso, no, pues yo lo veo más en ganas. Ahorita tengo esperanza por eso, ¿no? Porque por lo menos hay una discusión que pueda romper cosas y romper en el ujú. buen sentido, ¿no? Reconstruir nuevos escenarios, ¿no? Y hay que revisar historia, porque entonces esto nos pone en completo entredicho los últimos 20 años de la lucha contra el narcotráfico. Nos toca prácticamente reconstruir eso para medio entender en realidad lo que ha pasado. No sé si en realidad los números y data de cultivo sea una información tan determinante para entender el conflicto, pero por lo menos lo que ya sabemos es que todo lo que nos contaron era mentira. Qué horror. Yo creo que sí, pues a mí me parece eso, lo que tú dices, una oportunidad para reevaluar la historia de la política de drogas en los últimos, Ujú, creo que lo dices muy bien, es el momento de reevaluar. Se hizo una discusión interesante en la Comisión de la Verdad porque la tarea de la comisión quería, inicialmente era enfocarse en eso, ¿no? La mirada del narcotráfico. Pero la ujú, Comisión de la Verdad sitúa la política de drogas como factor de reproducción del conflicto y, desafortunadamente ese mensaje quedó ahí, pero deja justo lo que quieres decir, ¿no? Y lo que dices tú. Vamos a reevaluar la política ujú. de drogas. Pensémoslo de nuevo. Claro. Aquí nadie se la sabe. Ujú. Bueno, y sucede todo cuando Gustavo Francisco tiene que ir a hablar con Trump, Oh, sí. que esa es la otra, porque ahorita sí más que nunca yo creo que lo que tendría la izquierda y bueno, pues, el presidente, pero la izquierda es material suficiente para decir que sí hay que cambiar esa política de drogas
y pues incluso buscar maneras de alejarnos del prohibicionismo por fin, pero pues a nivel social y a nivel estatal. Ahora, el tema es que la coyuntura es que Petro no puede ir allá a donde Trump a decirle, bien, encontramos esto es nueva información y vamos a cambiar nuestra política de drogas. No se puede. Sí, Ok. sí, no, no se puede, pero al final Trump es un negociante. Ujú. Una de las primeras personas que amnistió Trump fue a Ross, a este hombre que estaba en la cárcel, que fue uno de los primeros capturados por vender drogas sintéticas en Ah, el de Silk Road. sí, él fue Ok. amnistiado por Trump, su primer año, hace un año. Em, Estaba pensando en la reclasificación del tema del cannabis, por ejemplo. Eh, Trump lo promovió, sí. Ay, ¿verdad? Me acordaste que Trump habló de la reclasificación o lo decretó de la reclasificación del cannabis a nivel federal a nivel federal está en y esa. lo hizo antes que Petro. Este mundo, el mundo está cada vez más Entonces, raro. esa idea de que es que Trump es la imagen del prohibicionismo, porque no quiere las drogas. El señor es pragmático y es un negociante. Ujú, Lo que tenemos de este Trump 2 es que él conoce mucho más claro cómo mover los hilos ya de la militarización y del aparato represor con el discurso ujú, antinarcóticos, que eso es otra cosa. ujú, No sé, ujú, ahí el presidente la tiene dura, pero en el sentido de que la negociación no es con un Trump que es prohibicionista porque sea un moralista, sino es un ujú. prohibicionista porque está generando un espacio militar nuevo, una reconfiguración militar en América Latina. Y eso hace muy difícil negociar cualquier cosa en temas de drogas. Claro. Y que eso es lo que no ha cambiado, la politización de la guerra contra las drogas, que pasaba antes con los datos falsos o los datos viciados de la 1DC, que eran instrumentalizados de manera política, sobre todo desde Estados Unidos, para mantener países sometidos y para además tener mercados altamente rentables, porque pues al final todo el mundo sabe que esa plata se lava en el sistema financiero mundial. Mm, Em, y además eh, les permite tener sus mercados internos, que eso, por ejemplo, en Canadá no permiten la importación de cannabis externo, es mm, solo producto local. Estados Unidos no permite el consumo de cannabis recreativo importado. Es mm. decir, ellos mantuvieron una regulación y ellos Soberana. politizaron las drogas para beneficio propio completamente y así sigue siendo. Ujú, sí, y Solo que Trump, incautan en México y destruyen marihuana en México y ellos sí, y la gente y acá consume de de lo que te compren ujú. también allá en dispensadores. Y yo escuché que los mexicanos están recibiendo también productos de cannabis legal, los comestibles, los pre-rolls, es decir, están exportando cannabis legal de Estados Unidos a México y el cannabis mexicano lo destruyen. Exacto, es un tema económico. Entonces, No. si uno juega en los términos económicos, pues es lo más sensato. Bueno, Ujú, vamos a hacer una industria colombiana del cannabis donde participen todos los que no quieren, ujú, los que quieren cultivar para sí, los que quieren hacer del movimiento indígena, pero también los medianos y pequeños. Eso es un gremio vivo y es ujú. muy poderoso. Sí, 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 ¿No? sí, Hagamos una sí, convención de gremios, de todos, por claro, ejemplo, sí. y metámosle El 100 turismo canábico, existe el turismo canábico por su y eso podría dar un montón. un montón, claro, claro, y Sí. comercio justo, toda Ujú, Europa ahí ujú, con el tema del comercio justo, ¿no? Y ujú. entonces, pero en temas de mercado está ahí, y en esos Sí. términos se puede hablar. Ya Y sobre estamos en el momento geopolítico donde hay margen de acción, insisto, creo que pues ahorita que Trump está deshilachando el derecho internacional, como, bueno, listo, ese es el momento donde ya quizás no tenemos tanta presión internacional si tenemos una política soberana y una política decidida internamente por nosotros. Ahí veo a Gustavo Francisco dormido.
en los laureles. Claro, es que es que el tema es el siguiente, si tú crees en eso, pues tú vas a quedar, o sea, el marco prohibicionista tiene todos unos juegos, unos juguetes, y uno de los Ajá. juguetes es la lista Clinton. Entonces, claro, Ujú. pues si tú tienes y crees en ese marco prohibicionista, pues si tú tienes la lista Clinton, juegas en ese juego, haces parte y claramente ahorita, pues si jugamos en ese marco, pues la lista Clinton es una condición de muy dura, Sí, depresión, depresión. pero es depresión, es depresión, Sí. es Ahora, sí, es si dices, otra herramienta política. exacto, pero salgo de ahí, ¿no? Me salgo de ahí, pues sí. Entonces, la idea es decirle, se puede salir de ahí. Ujú. Y Pues nos toca salirnos de ahí, mi estimada, y nos toca también desde la sociedad civil poner este tipo de debates que yo creo que hoy pasamos por varios de forma muy superficial, pero que son sismáticos, para usar otra palabra que ya habías usado, que nos toca plantearlos a nosotros como adultos, dejar de tenerle miedo al cannabis, que porque uno va a terminar violando a la tía y matando gente, que nos toca sacarnos ese tipo de cosas de la cabeza y asumir que sí, pues que nos toca reconsiderar en varias capas la guerra contra las drogas, la producción, las plantas sagradas, el uso colectivo que se le puede dar, la ciencia, que en eso estamos supremamente cortos. em, mm, y me encanta porque estamos muy de acuerdo en lo esencial. Y me parece el muy que no, el chévere. que no. Eh, ¿En qué no estamos de acuerdo? No, creo que sí, estamos de acuerdo en todo. Mm, Yo no soy, yo soy de legalización rápida, y yo creo que las sociedades tienen que hacer sus procesos de legalización y de consumo. Yo sé que puede ser en algunos casos problemático. eh, Creo que tú eres más pro regulación, digamos, mesurada, medida, Dialogada, acuerdo nacional. dialogada. Pero llegamos al mismo tema, llegamos al mismo punto, creo. Claro, pero es que no es difícil. Mira, esas asimetrías se pueden resolver como, bueno, vamos a legalizar aquí, pero para este sector vamos a invertir tanto en ciencia, para este vamos a Ajá, fortalecer estas redes de comercio y para este, o sea, ujú. eso la política es capaz de solucionarlo. El problema es Sí, la incapacidad política, ah, la locura. Y lo último que quería decir, nosotros somos, y lo digo ya desde el Caquetá, desde la Amazonía, somos hicimos un estudio sobre consumos, usos de sustancias, ¿no? ujú. Muy pequeño, ¿En Florencia? en varios pueblos del Caquetá. Okey. Y nosotros somos un país que está en tránsito también de la guerra a la paz en unos temas de salud mental muy profundos, muy tremendos. Mm, Y hay todos unos temas de salud mental, pero hay unos temas de estigmatización sobre el usuario muy fuertes. ¿No? Y los usuarios se ujú, convierten en dos de quinta, en no ciudadanos. Y sobre ellos ujú, hay una suerte de violencias muy fuertes, estigmatizaciones muy fuertes. Y en este marco de las guerras, donde antes habían órdenes armados que regulaban quién consumía, quién no, dónde, ¿no? Sacaba a los usuarios, o al contrario, como los paramilitares eran grandes usuarios de drogas, ¿no? En ujú, esas transiciones ahorita era donde y es más importante una política pública clara para mm, estos territorios, porque no estamos hablando de una política de drogas ni para Austria, ni para Alemania, ni para Londres, ni para Inglaterra, ni para ujú, Países Bajos, sino estamos hablando de territorios en transición a la paz, si queremos decirlo así, en la reconfiguración del ujú, conflicto. Entonces, nuestro reto ujú, es triple, porque tenemos que pensar ujú, es gente que está en el marco de la guerra. ¿Cómo hacemos esos ujú, usuarios en el marco de la guerra y de la ujú. desprotección? Esos productores en el marco de la guerra y la desprotección. Esos Ah, sí. personas que raspan, recolectan, todo en ese marco. Y eso nos hace muy potentes a nivel global, con más soberanía y con más legitimidad para decir las cosas.
Claro, claro, pero pues el nivel de complejidad que estás describiendo es bastante profundo. Es decir, no, quizás una política de drogas para Londres sea más sencilla que una política de drogas para el Caquetá. Exacto. Eh, y además que, y yo recuerdo pues que la puja política por lo de la legalización del cannabis, yo me acuerdo que había políticos de derecha que eran accionistas de empresas de cannabis, ¿cierto? Durante Santos, porque esto sucedió durante el gobierno de Santos, pero después cuando llegó el gobierno de Duque, aunque eran accionistas de empresas de cannabis, ejercían oposición. No, mentiras, se apartaban del debate porque decían que tenían conflicto de interés, pero luego cuando ya llegó Petro, ahí sí ya eran oposición al cannabis y ellos fueron los mismos que terminaron tumbando el proyecto de ley que pasó desde que está el pacto histórico en el Congreso. Ujú. Entonces ahí uno se pone a ver que no solamente falta de voluntad política, sino que hay una mezquindad. Hay una mezquindad. O manejamos nosotros el negocio o nos oponemos. Exacto, Y entonces ahí hay otra capa de complejidad exacto. Yo me que acuerdo, pues, sí, yo me acuerdo de uf, una entrevista a Cabal antes de durante las elecciones de la presidencia del 2022. Y le ujú, dicen el narcotráfico, dice, en eso yo estoy de acuerdo con Petro, yo creo que hay que legalizar. Sí, cabal, funciona ujú, exactamente como tú dices. Y después, pues opositores y utilizan todo ese ajá, relato para decir todas las cosas y, pues, para la traición, decir: "Invádanos, ujú, invádanos". sí, 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 Pero con esto no quiero decir que no seamos capaces, yo sí creo que somos capaces. Mira que Colombia tiene una cosa, por ejemplo, en esos términos, unas cosas que se llaman, por ejemplo, zonas de orientación escolar, que son espacios de ujú, escucha para tratar temas de convivencia escolar. Esos no se aplican, pero son muy poderosos para generar esos espacios. Eso que dijo Petro sobre los psicólogos en los colegios. ujú, En el Caquetá hay como solo 12 orientadores para una población estudiantil. Como hicimos los cálculos, si era sí, a cada orientador le tocaban 2.000 estudiantes, imagínate. y como en 2 millones de hectáreas, Sí. de kilómetros cuadrados cada uno. Entonces uno Sí, dice, Gustavo Francisco, como dices tú, sí, hay que hacerlo, no tenga miedo. sí. Sí, bueno, pues es que Colombia también tiene un muy buen antecedente en crear leyes muy bonitas, Ay, no, con gran alcance, pero nunca se hacerlo, aplican. hay que hacerlo. Ujú. Sí, Seremos capaces, compañera. sí, seremos capaces. Hay que seguir Sí, y este debate tiene que y ser pues muy importante ahorita en la nueva campaña. claro, y pues se pega presidente porque pues o si no, Exactamente. pues nos volveremos al plomo y a las agencias internacionales y a toda la parodia y seguramente nos vuelven a poner las cifras de la 1DC y el que lleve la Exactamente. contraria se jode. Sí, sí, lo que hay que entender Mm, es que lo que no se profundizaron en estos 4 años, pues esto es una ventana de oportunidad que es esencial para la continuidad ujú, del proyecto del cambio. ujú. Bueno, creo que nunca había entendido tan bien el negocio del narcotráfico y yo pues me vi Narcos y me vi todo eso, mentiras. Pero en serio, muchísimas gracias. Desde que vi ese informe de Noticias Uno, estaba como, tenía ansiedad porque decía, entonces nadie entiende nada, yo tampoco, entonces como que quería tener luces y quería tener claridad en todo el, en, en algo que se siente pues ahora tan difícil de entender, pero al menos ya tenemos certezas de que no podemos tener certezas. Exactamente, y de que hay que imaginar. Lo primero que nos quita la política prohibicionista del prohibicionismo es la imaginación. Nos Ajá, prohíbe imaginar sí, y podemos tener sí, un mundo con cannabis en paz, un mundo con ujú, cocaína en paz, una ujú, Colombia en paz y somos capaces ujú. de hacerlo. Lo tenemos ahí y podemos lograrlo con todas las herramientas, hasta legales o informales, pues, ¿no? Las regulaciones comunitarias son válidas también. Sí, 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 sí. Vamos para eso. Hermosa forma de cerrar, Estefanía. Muchísimas gracias por estar acá y estarás bienvenida cuando quieras. Tú sabes, esto es una comunidad.
Entonces, pues bienvenida, Me encanta ¿vale? ahora que me llamen bodeguera. Ah, bueno, súper. Ya toda la comunidad sabe y algo que estoy promoviendo es el orgullo bodeguero. Sí, No tiene nada de malo porque pues si los de RCN y Caracol tienen cédula, nosotros también. Y aquí estamos para opinar. exactamente. Cuídate mucho. Bueno, Un abrazo. Estefanía, un abrazo, gracias. Bye. Chao. Chao.